Hola amigos, bienvenidos al canal. Comenzamos. Razones trigonométricas. Dado un triángulo rectángulo, se pueden calcular razones trigonométricas para el ángulo alfa correspondiente de la siguiente forma. Entonces tenemos el triángulo rectángulo y tenemos nuestro alfa. Entonces, lo primero que vamos a identificar es el cateto opuesto. Siempre el cateto opuesto es el lado que está enfrente, que está opuesto al ángulo. Ese es nuestro cateto opuesto, así sería el lado AC. Entonces, luego viene el cateto adyacente. El cateto adyacente está justo al lado del ángulo, es parte del ángulo alfa. Ese será nuestro cateto adyacente. Y por último, la hipotenusa es la diagonal. Viene siendo el lado que es opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo se lee? Primero, seno de alfa, así se lee y se escribe de la siguiente manera. Seno de alfa. Se calcula siempre el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Aquí sería el cateto opuesto, el lado AC, partido por la hipotenusa, el lado AB. Luego tendríamos el coseno de alfa, se lee así y se escribe de esta manera. Y se calcula de la siguiente manera. Cateto adyacente partido por la hipotenusa. O sea, el lado CB, acá tenemos el cateto adyacente, partido por el lado AB, que sería la hipotenusa. Y por último tenemos tangente de alfa, se lee así y se escribe de la siguiente manera. También pueden aparecer en el libro como TG. Aquí tenemos tangente de alfa como TAN. Tan, tangente de alfa. Y se calcula de la siguiente manera. Cateto opuesto partido por cateto adyacente. En nuestro caso sería lado AC partido por lado CB. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, determina el seno o el coseno de la tangente para el ángulo alfa. Entonces aquí tenemos el ángulo alfa y tenemos que identificar el cateto opuesto, adyacente y hipotenusa. El cateto opuesto será el lado que está enfrente, o sea, mide el cateto opuesto 3. El cateto adyacente, que está al lado del ángulo, es parte del ángulo, sería el valor de 4, es lo que mide ese lado y sería el cateto adyacente. Y la hipotenusa es la diagonal y el valor sería 5, eso sería la hipotenusa. La abreviamos como H. Entonces, empecemos a calcular. Seno de alfa sería opuesto partido por la hipotenusa, o sea, sería, si 3 es el cateto opuesto, sería 3 partido en 5. Y si dividimos, nos daría 0,6. El coseno de alfa lo tengo abreviado como CA y la hipotenusa H, que sería cateto adyacente partido por la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente sería 4 partido en 5. Y 4 dividido en 5 es exactamente 0,8. O sea, el coseno de alfa es 0,8. Y en esta figura vamos a calcular tangente de alfa, que es opuesto por adyacente. Entonces tendríamos 3 dividido por 4. Y eso es 0,75. Ahora lo que vamos a hacer el mismo análisis, pero para el ángulo beta. Entonces, se fija, el ángulo beta está acá. Por lo tanto, el opuesto y el adyacente van a cambiar de posición. Si miramos justo el opuesto al ángulo, sería nuestro cateto opuesto, sería el lado CB. En cambio, el lado que está contiguo justo al lado del ángulo, que pertenece al ángulo, sería nuestro cateto adyacente. Y la hipotenusa no cambia, siempre es el lado opuesto al ángulo 90 grados, ahí estaría la hipotenusa. Entonces, sería la misma tabla, pero ahora se lee seno de beta, ahí estaría, se escribe así, y la fórmula no cambia, es opuesto por hipotenusa, siempre queda igual, cateto opuesto partido por hipotenusa. Coseno de beta ahora se lee beta y quedaría como coseno de beta, así se escribe, y la fórmula no cambia, siempre es cateto adyacente partido por hipotenusa. Por último tenemos ahora tangente de beta, cambiamos de ángulo, se lee así y se escribe tan beta, ¿cierto? Tangente de beta. Y la fórmula no cambia, siempre opuesto partido por adyacente. Veamos un ejemplo. Entonces, nuevamente tenemos el triángulo rectángulo con medidas 3, 4, 5, pero hemos ubicado el ángulo beta acá arriba. Entonces, el cateto opuesto para nosotros en este ángulo beta será ahora 4. Entonces es el cateto opuesto al ángulo. Y ahora el cateto adyacente será 3. Lo vamos a abreviar como CA, el cateto adyacente. Y
el opuesto al ángulo de 90 grados es 5, que será nuestra hipotenusa. Entonces vamos a calcular para beta ahora seno, coseno y tangente. Tenemos que seno de beta es opuesto por hipotenusa, o sea sería 4 partido en 5. Y si dividimos nos daría el seno beta 0,8. Luego el coseno de beta, en este caso la adyacente sería 3 partido en 5, que es la hipotenusa. Sería 3 dividido en 5 y eso es 0,6. Y por último tendríamos la tangente de beta, que es opuesto por cateto adyacente. Ya, cateto opuesto por cateto adyacente. Entonces tendríamos 4 partido por 3. Y 4 dividido en 3 sería 1,3 periódicos. Entonces la tangente de beta sería 1,3 periódico. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete al canal. Nos vemos.